Imagínense que un día se despiertan y reciben un mensaje inquietante. Sus datos de salud más sensibles han sido publicados en Internet. Toda su historia clínica, todos los diagnósticos, medicamentos y conversaciones personales con su médico. Todo está, han descubierto, accesible para cualquiera en la red. Una pesadilla. Justamente este escenario se convierte en una amenaza cada vez más real, con la creciente digitalización de nuestro sistema de salud. Nos venden el paciente electrónico como un gran avance. Una revolución digital en la salud que pretende hacer todo más sencillo, más rápido y más eficiente. Pero mientras los políticos y los proveedores de atención médica alaban los beneficios, los riesgos masivos son en gran medida ignorados. ¿Qué está en juego aquí? Nada menos que nuestros datos de salud más íntimos. Y con ello, una parte esencial de nuestra privacidad. En 2023, se registraron más de 200.000 ciberataques a instituciones de salud solo en Alemania. Una cifra alarmante que deja claro qué tan vulnerables son los sistemas digitales. La Cámara Federal de Médicos lleva años advirtiendo sobre las brechas de seguridad en la historia clínica electrónica. Profesor Dr. Markus Weber de la Charité de Berlín lo resume perfectamente. Los estándares de seguridad actuales de la historia clínica digital son aproximadamente del mismo nivel que el de una aplicación bancaria común. Y eso con datos mucho más sensibles. Lo que es especialmente preocupante es el hecho de que muchos centros sanitarios todavía están obsoletos. Sistemas informáticos. Un estudio de la Asociación Médica Alemana para la Seguridad. En el ámbito de las tecnologías de la información, a partir de 2023 se demuestra que casi el 40% de todos los hospitales alemanes utilizan software, para los cuales ya no hay actualizaciones de seguridad. Un festín para los cibercriminales. Pero no solo se trata de hackers y cibercriminalidad. Un problema mucho más grande son las puertas traseras legales que se crean a través de la digitalización. Las grandes empresas tecnológicas y las compañías de seguros ya se han dado cuenta. ¿Qué valor tienen nuestros datos de salud? El analista Dr. Sandra Müller del Instituto de Protección de Datos advierte que los datos de salud son el nuevo oro de la economía digital. Quien acceda a estos datos no solo puede predecir enfermedades, sino que también puede influir y manipular el comportamiento de las personas. Un aspecto especialmente problemático es la falta de transparencia en la transferencia de datos. Mientras nos aseguran que nuestros datos están seguros, ya se están cerrando contratos con terceros en segundo plano. El Ministerio Federal de Salud afirma que cualquier transferencia de datos de salud requiere el consentimiento explícito del paciente. Sin embargo, la realidad es diferente. En las largas condiciones de uso del historial médico digital a menudo se esconden cláusulas que permiten un uso extensivo de los datos. Las consecuencias de este desarrollo ya se sienten hoy en día. Cada vez más personas informan sobre anuncios publicitarios personalizados para medicamentos que están exactamente adaptados a sus cuadros clínicos. Otros experimentan desventajas al contratar seguros o al cambiar de trabajo, sin darse cuenta inicialmente de la relación con sus datos de salud digitales. Un caso humano causó revuelo el año pasado. Una joven fue rechazada por su seguro de salud privado, después de que, a través de técnicas de minería de datos, obtuvieron acceso a su tratamiento psicoterapéutico de la infancia. Un peligro especial radica en la creciente interconexión de diferentes sistemas de salud. Lo que originalmente se pensó como un alivio para los pacientes, el acceso rápido a los datos de tratamiento en el extranjero se está convirtiendo en una red de datos casi incontrolable. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ofrece solo una protección limitada aquí, ya que las empresas internacionales a menudo encuentran lagunas en las regulaciones. Profesor Dr. Thomas Reichmann de la Oficina Federal de Seguridad en TI explica, el problema radica en la arquitectura fundamental del sistema. En cuanto los datos de salud se digitalizan y se conectan, surgen puntos de ataque potenciales.
Cada interfaz adicional, cada punto de acceso extra aumenta el riesgo de una filtración de datos. Un análisis de su equipo de investigación muestra que el número de incidentes de seguridad aumenta exponencialmente con cada nuevo sistema conectado. La situación es especialmente crítica en las soluciones basadas en la nube, que son preferidas por muchas instituciones de salud. La tentación es grande. Costes de almacenamiento baratos, gestión sencilla y una escalabilidad aparentemente ilimitada. Pero la realidad es diferente. Tía Lisa Wagner, experta en ciberseguridad de la Universidad de las Personas, advierte: el almacenamiento en la nube es como una caja fuerte, no solo tiene acceso el dueño, sino también el conserje de la seguridad y posiblemente otros proveedores de servicios de salud tengan acceso. Cuantos más llaves hay en circulación, mayor es el riesgo de abuso. Otro problema es la falta de control sobre el almacenamiento físico de los datos. Muchos proveedores de la nube operan sus servidores en países con estándares de protección de datos más bajos. Aunque el RGPD establece reglas claras para el almacenamiento de datos dentro de la UE, existen numerosas zonas grises legales. Un ejemplo práctico. Un gran proveedor de servicios de salud alemán almacenó datos de pacientes, de manera conforme al RGPD, en un proveedor de nube europeo, que sin embargo formaba parte de un consorcio estadounidense. Y, por lo tanto, potencialmente estaba sujeto a la ley de nubes de EU. La política parece ignorar o subestimar estos problemas. Mientras que otros países como Noruega o Suiza ya han impuesto estrictas regulaciones para la digitalización en el sector de la salud. Alemania se queda atrás. La legislación se centra principalmente en la implementación técnica y la estandarización, mientras que la protección de datos a menudo se percibe como un obstáculo molesto. De hecho, estudios del ámbito escandinavo muestran que enfoques alternativos son totalmente viables. En Noruega, por ejemplo, se ha desarrollado un sistema descentralizado, donde los datos sensibles de salud se almacenan exclusivamente, de forma local. Solo se utiliza un conjunto de datos mínimo para la conexión. Profesora Dr. Anna Bergström, de la Universidad de Oslo, informa: nuestro sistema puede parecer menos eficiente a primera vista, pero ofrece una protección mucho mejor. El abuso de datos. La protección de los pacientes es claramente mayor que en países con sistemas centralizados. También se subestima a menudo el papel de la industria farmacéutica. Los datos de salud son de un valor incalculable para el desarrollo de nuevos medicamentos. Aunque esto puede ser algo positivo en principio, surgen a partir de la explotación comercial de estos datos nuevos riesgos. Una investigación de la Asociación Europea de Consumidores de 2023 reveló que varias grandes compañías farmacéuticas están haciendo activamente lobby contra regulaciones más estrictas de protección de datos. Un peligro especial radica en la creciente vinculación de los datos de salud con otra información personal. A través de métodos de análisis modernos, se pueden crear perfiles sorprendentemente precisos a partir de la combinación de diferentes conjuntos de datos. Un equipo de científicos de datos de la Universidad de Heidelberg demostró cómo de datos de salud aparentemente inofensivos, en combinación con actividades en redes sociales, se pueden crear perfiles de personalidad detallados. IA. Michael Smith, del Consejo de Ética Humana, advierte: estamos en un punto crítico. La digitalización en el ámbito de la salud avanza imparable. Pero aún no hemos aclarado suficientemente las cuestiones éticas y de protección de datos. Si no actuamos ahora, perderemos el control sobre nuestros datos más íntimos. Una breve interrupción para algo que podría cambiar tu vida. ¿Sabías que tu alimentación te puede enfermar? La verdad no te la va a decir nadie, porque la industria gana miles de millones con eso. Con nuestra nueva guía desmentimos los impactantes mitos que te mantienen débil y enfermo. Aprende cómo puedes revolucionar tu salud con cambios sencillos, sin medicamentos cuestionables. Haz clic en el enlace de la descripción antes tengamos que borrarlo. Y ahora continuamos con nuestro vídeo.
La buena noticia es que hay alternativas a la historia clínica digital centralizada. Un movimiento creciente de médicos y expertos en TI está desarrollando soluciones descentralizadas que devuelven a los pacientes el control total sobre sus datos. Andreas Weber, un pionero en este campo, explica: hemos desarrollado un sistema donde los datos de salud se cifran y se almacenan en el dispositivo personal del paciente. Solo a través de la autorización activa del paciente, los médicos u otros profesionales de la salud pueden acceder a la información relevante. Estas soluciones de almacenamiento local ofrecen varias ventajas. Por un lado, son mucho más seguros porque los datos no están agrupados en una base de datos central, lo que representa un objetivo atractivo para los hackers. Por otra parte, el paciente conserva el control total sobre él. ¿Quién puede ver qué información y cuándo? Un estudio de la Universidad de Ciencias Humanas de Berlín de 2023 muestra que los sistemas descentralizados tienen un 80% menos de vulnerabilidad a las filtraciones de datos, en comparación con las soluciones centralizadas. Pero, ¿cómo se ve la implementación práctica? La tecnología ya está disponible. Los métodos de cifrado modernos permiten almacenar de forma segura los datos de salud en el smartphone o en un token de salud específico. Profesor P.R. María Smith de la Universidad de Hamburgo explica: las barreras técnicas ya se han superado. ¿Qué falta? Es la voluntad política para la implementación y la disposición de los grandes proveedores de servicios de salud a renunciar al control. Otro aspecto importante es la cuestión de la soberanía de los datos. ¿A quién pertenecen realmente nuestros datos de salud? Legalmente hablando, los datos originales son propiedad de los médicos y las instituciones que los tratan, mientras que los pacientes solo tienen derecho a verlos y a obtener copias. Esta regulación proviene de la época de los archivos en papel y ya está obsoleta en la era digital. Abogado Dr. Sabine Müller, especializada en derecho médico, exige: necesitamos urgentemente una adaptación de la legislación. Los pacientes deben ser reconocidos como propietarios de sus datos de salud. La importancia de esta demanda se hace especialmente evidente cuando se consideran los intereses económicos que están detrás de la digitalización en el ámbito de la salud. Según un análisis de la firma auditora Ernst, el mercado mundial de datos sanitarios digitales está creciendo. Crecerá a más de 100.000 millones de euros para 2025. Un negocio lucrativo en el que los intereses de los pacientes a menudo quedan en segundo plano. La creciente comercialización de datos sanitarios por parte de las compañías de seguros es especialmente problemática. Cada vez más compañías de seguros de salud ofrecen tarifas en las que los asegurados pueden obtener descuentos a cambio de compartir sus datos de salud. Lo principio suena tentador. Crea precedentes peligrosos. Klaus Mayer de la Asociación de Protección del Consumidor advierte a quienes comparten voluntariamente sus datos: podría obligado a hacerlo mañana, si es que quiere encontrar una aseguradora que sea asequible. Los acontecimientos en otros países muestran a dónde puede conducir esta tendencia. En EU ya se ofrecen tarifas de seguros que requieren acceso continuo a rastreadores de fitness y aplicaciones de salud. Quien no quiere compartir sus datos tendrá que enfrentarse a primas altas. Un desarrollo que también amenaza a Alemania si no se toman medidas a tiempo. Otro riesgo subestimado es la falta de transparencia en el procesamiento de datos por parte de la inteligencia artificial. Cada vez más centros de salud están utilizando sistemas de IA para analizar a los pacientes. Profesora Dr. Julia Wagner del Centro de Personas y IA explica: los algoritmos son cada vez más complejos. Incluso los expertos a menudo ya no pueden seguir el hilo. ¿Cómo se toman ciertas decisiones? Si estos sistemas acceden a datos erróneos o manipulados, puede tener consecuencias graves. Las consecuencias van desde diagnósticos erróneos hasta recomendaciones de tratamiento discriminatorias. Un caso de 2023 causó revuelo cuando un sistema de IA recomendó sistemáticamente
dosis incorrectas de medicamentos para pacientes de ciertos grupos étnicos, debido a que los datos de entrenamiento subyacentes estaban sesgados. IA. Robert Fisher de la Cámara Federal de Médicos advierte, no debemos ceder el control de las decisiones médicas ciegamente a los algoritmos. La experiencia humana y la relación de confianza entre el médico y el paciente deben seguir siendo el centro de atención. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros datos de salud? El primer y más importante paso es ser conscientes de los riesgos y tomar decisiones informadas. Como pacientes, tienen el derecho a oponerse a la introducción de un historial clínico digital. También pueden decidir qué datos se deben almacenar digitalmente y cuáles no. IA. Sandra Klein, responsable de protección de datos del seguro médico obligatorio, recomienda, no te dejes presionar. Tómense su tiempo para revisar cuidadosamente los formularios de consentimiento y pregunten si algo no está claro. Al mismo tiempo, es importante ser realista. La digitalización en el sistema de salud seguirá avanzando. La pregunta no es si, sino, ¿cómo la vamos a gestionar? Profesora Dr. María Schulz, de la Iniciativa de Pacientes Digitales, destaca, necesitamos un diálogo social sobre esto. ¿Qué formas de digitalización queremos y cuáles no? La tecnología servir a las personas. No, al revés. Concretamente, eso significa que debemos luchar por mejores leyes de protección de datos. Debemos exigir transparencia y verdaderas opciones a nuestros representantes políticos. Y tenemos que apoyar conceptos alternativos que respeten nuestra privacidad. Los ejemplos de Noruega y Suiza muestran que una digitalización amigable para los pacientes es posible. IA. Eva Müller, presidenta de los pacientes, resume. El expediente de salud digital en su forma actual es como una casa sin cerraduras en las puertas. No tenemos que renunciar a la digitalización. Pero tenemos que hacerlo de manera segura. Cada paciente debe poder decidir por sí mismo quién tiene acceso a su información más íntima. El tiempo apremia. Con cada día que ignoramos estos problemas, aumenta el riesgo de abuso de datos. Los expertos advierten que estamos en un punto de inflexión crítico. Las decisiones que tomamos hoy tendrán un impacto a largo plazo en nuestro sistema de salud y nuestra privacidad. ¿Qué pueden hacer concretamente? Infórmate sobre tus derechos. Habla con tu médico sobre alternativas al expediente de salud digital. Apoya iniciativas que luchan por una mejor protección de datos. Y sobre todo, mantente alerta, porque sus datos de salud son demasiado valiosos para entregarlos a la ligera. ¿Qué opinas sobre la digitalización en la salud? ¿Ya tenéis experiencias con el paciente electrónico? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Como pequeño regalo, queremos darte nuestra guía gratuita y no publicada sobre el envejecimiento saludable. Te regalamos una guía de anti-envejecimiento con más de 60 páginas de información privilegiada. Enlace en la descripción.